Me tocó la enseñanza de esta tarde, mis amados, y con todo mi corazón me he estado preparando para poder edificar al pueblo de Dios. Y a la enseñanza de esta tarde, mis amados, le puse por tema santificados en la verdad. Nuestro pasaje o fundamento bíblico está en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17, verso 17. El propósito de esta enseñanza, mis amados, es, número uno, es animar a la iglesia de Cristo a santificarnos en la verdad. Número dos, es conocer las 3 oraciones que Jesús hizo en esta misma oración. Número 3, es conocer los 3 aspectos de la santificación. Y 4, es conocer el instrumento que Dios usa para la santificación. Aún es tiempo de que se acerque su Biblia, se traiga su libretita para que haga sus anotaciones. Van a aparecer varios versículos, varios textos allí en su pantalla, pero voy a dar otros que no van a aparecer, amados. Es para los que toman nota y llevan una secuencia. Escriba, amados. Escriba para que después, cuando vuelva a leerlo, el Espíritu Santo les siga hablando a su corazón. La última vez que compartí les hablé acerca de la santificación, los llamados a vivir en santidad, y les dije que les iba a compartir los 3 aspectos de la santificación. Hoy es el tiempo de cumplirlo, mis amados. Se paga esa deuda y vamos a ser edificados, vamos a ser retados, pero sobre todo vamos a ser abrazados por el amor de Dios. También les quiero decir que si sale alguna palabra ociosa, alguna herejía, amados, comuníquese conmigo. Podemos platicarlo y llegar a un buen acuerdo por medio de la palabra de nuestro Dios. Y bien, amados, pues para empezar esta enseñanza, acompáñenme a hacer una breve oración. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias porque hasta este momento tu diestra nos ha ayudado, nos ha sostenido. Nosotros, Padre, queremos pedirte que seas con nosotros en la exposición de tu palabra, que seamos enseñados, guiados, dirigidos, exhortados y edificados por tu Espíritu Santo. Padre, tenemos mucha necesidad de ti, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor. Por eso pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro alma y nuestro espíritu. Te pedimos discernimiento espiritual, Señor. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Prepara esa tierra que son nuestros corazones, Señor. Y la semilla que es tu palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil y dé su fruto a su tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17. Este texto, amados, es extremadamente importante en el tema de la santidad. Este texto, amados, es una oración preciosa, es una oración sencilla, pero es la más profunda de las oraciones que podamos encontrar en la Biblia. Les recuerdo que esto sucedió en la víspera de la crucifixión de Jesús, y esta es una oración de aliento, es una oración de ánimo, es una oración de esperanza, de seguridad, es una oración que trae consuelo a todos nosotros que estamos viviendo en este tiempo tan difícil, amados. También quiero recordarles que todo lo que Jesús le pedía al Padre Celestial, el Padre Celestial se lo concedía. Por eso todos los hijos de Dios, bueno, al menos yo, ¿verdad? Deseo, anhelo ser cada día más y más como el Señor Jesucristo. Todo cristiano verdadero quiere ser más santo. Todo aquel que ha nacido de nuevo quiere ser más fructífero. Todo creyente verdadero quiere crecer en su comunión con Dios. Y si algo aprendemos del capítulo 17 del Evangelio de Juan, es que ninguna de estas cosas van a suceder, van a ocurrir, amados, a menos que dependamos del Espíritu Santo en oración. Y para tener un sentido mucho más amplio del contexto general, vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 19 del Evangelio de San Juan. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 17, que es nuestro fundamento. Dice la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios, verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 15, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, atención, amados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, Jesús está dedicado por completo a sus propios discípulos, a sus 11 discípulos que después constituyó apóstoles. Esto sucedió la misma noche del arresto del Señor Jesús, y al próximo día Jesús va a estar colgado en una cruz romana, condenado como un criminal común. Y antes de entrar al valle de sombra de muertes, Jesús mira hacia los cielos y pide e intercede y hace esta oración sacerdotal de Juan 17, 17, y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados, lo que tenemos aquí es el privilegio de escuchar una conversación privada entre Dios el Padre y Dios el Hijo la noche misma del arresto del Señor Jesús. Unas horas antes de su crucifixión, el Señor Jesús está dedicado por completo a sus 11 discípulos. Hay que recordar que Judas estaba haciendo el trato con los sacerdotes para el arresto de Jesús. No estaba él aquí, pero ahora Jesús intercede por ellos delante del Padre Celestial. Jesús sabía que el Dios soberano había determinado llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo. Y bien podemos ver aquí, amados, es que es una conversación intertrinitaria. Al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, apelar a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y aquí cuando Jesús ora, Él sabe que no es tiempo de orar por aquello que es superfluo, por aquello que es secundario, por aquello que no es de importancia, sino que este es un momento crucial. Y en muy poco tiempo nuestro Señor Jesucristo estará en el Getsemaní. Va a estar sudando grandes gotas de sangre al estar entregándose a la voluntad del Padre. Aquí nuestro Señor Jesús va a tener 6 juicios, 3 juicios romanos y va a tener 3 juicios judíos. Y luego va a ser llevado al Calvario, al Gólgota, ahí donde será clavado a la cruz y será levantado para morir por los pecados de su pueblo. Jesús sabe que se acerca esa hora y Jesús vuelve su corazón al Padre en una oración e intercede al Padre, no por aquello que es secundario, no por aquello que no es de importancia, amados, sino por aquello que es primario y de suma importancia. Nuestro Señor Jesús ora por la santificación personal de todos aquellos que son verdaderos cristianos. Es la santidad de Dios la que demanda la santidad de su pueblo. Dios dijo hace mucho tiempo atrás a través de Moisés: y seréis santos porque yo soy santo. Esto lo encontramos en el libro de los Levíticos capítulo 11 verso 44. El verso 45 dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Amado, déjame decirte que esto tiene que ver con todo verdadero cristiano que esté buscando la santidad. Y todos aquellos que no están buscando la santidad, simple y sencillamente no son verdaderos cristianos en el Señor Jesús. Es bien fácil saberlo, amados. Ellos pueden tener una profesión de fe de los labios para afuera, pero ellos no tienen la posesión de la fe grabada en la tabla de sus corazones. Porque la santidad, amados, marca a los que son verdaderos cristianos, a los que son verdaderos hijos de Dios. Dios manda, Dios ordena: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto lo encontramos en el libro de los Levíticos capítulo 19 verso 2. Y en estos tiempos nunca falta alguien que dice que eso está reservado solamente para el Antiguo Testamento, pero déjame decirte que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 15, toma estos versículos del Pentateuco y los incorpora a su epístola del Nuevo Testamento, inspirado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro les escribe a los creyentes que están siendo desanimados por las circunstancias difíciles de la vida, por aquellos que están sufriendo persecución, por aquellos que sufren por la aflicción del mundo, así como tú, como yo, amado.
El apóstol Pedro los anima y les dice, como el que los llamó es santo, sed vosotros santos. Este texto, amados, está en un modo imperativo. Aquí tú y yo no tenemos opción. Este es un mandamiento que viene con autoridad apostólica sobre toda nuestra vida. Sed santos. El estar procurando la santidad de Dios, amados, debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, porque la santidad personal es el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. En la visión del profeta Isaías, capítulo 6, verso 3, aprendemos que el atributo principal de Dios, la esencia misma de Dios, amados, es la santidad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 3, dice el texto sagrado que los ángeles, los serafines, están volando alrededor del trono de Dios y están diciendo, proclamando, están gritando: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí, amados, podemos ver que la esencia misma de Dios es la santidad. Los serafines no están diciendo amor, 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 aunque Dios es amor. Los serafines no están gritando omnisciente, 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 aunque Dios es omnisciente. Los serafines están gritando, están diciendo, están proclamando aquello que más marca a Dios, es santidad. Ellos, en otras palabras, están diciendo que Dios es trascendente, que Dios es real, que Dios es majestuoso, que Dios está por encima de todas sus criaturas, que Dios es diferente en todos sentidos. Sí, amados, Dios es santo y lo es. Y Dios lo que más demanda de ti y de mí, más que cualquier otra cosa, es nuestra santidad. Dios es distinguido principalmente y primariamente como un Dios santo. Entonces nosotros, tú y yo, que somos creados a imagen de Dios, nosotros debemos de ser santos. Amados, no se trata de portarte bien para que te vea el pastor, no se trata de portarte bien para que te vea tu esposo, no se trata de portarse bien, amado, para que te vea tu esposa, no se trata de portarte bien o de conducta. Esto es más bien de identidad. Santificación tiene que ver con todo lo que verdaderamente eres, tus valores, tus principios, tus convicciones, amados. En este capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 16, Jesús pide por protección. En el verso 17 Jesús está pidiendo por santificación. Y cuando la Biblia dice que tú y yo estamos santificados, no quiere decir que somos perfectos, que no nos equivocamos, que somos los papafritas, los chipiscáis de vino nuevo. No, mis amados, no quiere decir eso, sino que quiere decir que tú y yo somos apartados para sí, para su voluntad, para cumplir su propósito, y eso es ser santo. La santidad, el ser distinto, amados, ha comenzado en el corazón y en la voluntad del Padre. Continúa en la obra del Hijo, pero ahora tiene que verse reflejado en tu vida y en mi vida. Santifícalos. En este proceso, amados, tú y yo estamos involucrados. Este proceso depende de Dios, sí, pero en este proceso tú y yo tenemos una parte que hacer. De manera que entendemos cómo Jesús ora e intercede al Padre, que es por santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados, esto se eleva de la faz de las Escrituras al nivel más alto de aquello que son los deseos de Dios para su pueblo, para su iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí, mis amados, al considerar la santidad de Dios en esta enseñanza, es necesario que nosotros consideremos nuestra propia santidad personal. De manera que al ver este texto de Juan 17:17, hay que considerar 3 oraciones que son distintas en una sola oración que nuestro Señor Jesucristo hizo. En primer lugar, la primera oración que tenemos es la oración por santidad. Y cuando Jesús ora, santifícalos, nosotros tenemos que considerar lo que esta palabra santifícalo significa. Esta es una palabra de la etimología griega, hagiazo, H-A-G-I-A-Z-O, hagiazo.
donde vienen las palabras santo, santidad, santificación. Y todas estas palabras mítico antiguos, misma palabra raíz hagiazo, y esta palabra raíz en el lenguaje semítico antiguo significa cortar para que haya una separación. Esto va al corazón, amados, de lo que significa la santidad, a lo más profundo del corazón de lo que significa santificarles. Es decir, significa colocarles aparte, consagrarlos, significa hacer santo, purificarlo, separar de cosas profanas, significa limpiar. De manera que cuando Jesús ora, santifícalos, es una oración que el Padre responde por el ministerio del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Al orar Jesús, santifícalos, Él está diciendo al Padre, hazlos más santos, sepáralos de las impurezas de este mundo, sepáralos de sus propias pasiones, sepáralos hacia la piedad personal, hazlos más santos de lo que al presente son, experimentalmente, personalmente y prácticamente. Santifícalos en la verdad. Amados, es muy importante para nosotros que tengamos una idea de la palabra santificar. Porque cuando estudiamos la Biblia, lo que es la santificación, encontramos los tres aspectos de la santificación que son distintos, son diferentes. Aquí, mis amados, los teólogos tienen que hacer distinciones muy cuidadosas porque ellos no van a mezclar todo junto. Ellos no van a revolver todo junto, diferentes verdades que van a ser convertidas en un omelet y traídas todas juntas. No, mis amados. Aquí nosotros necesitamos dividir el plato, necesitamos separar estos tres aspectos distintos con respecto a la santificación. Y el primer aspecto, mis amados, para los que toman notas, el primer aspecto de la santificación es la santificación posicional. Santificación posicional. Esta, mis amados, ocurre en el pasado. Ocurre en el momento que eres regenerado por el Espíritu de Dios. Nunca se vuelve a repetir. Es un acto que ocurre una sola vez de parte de Dios en el que te santifica, en el que te aparta del sistema maligno de este mundo y te coloca en el reino de Dios. A ver, ¿qué dije? En otras palabras, santificación posicional comienza en el momento que nos arrepentimos y confiamos en Jesús para perdón de nuestros pecados. Aquí, amados, a los ojos de Dios somos santificados, separados de lo pecaminoso y colocados en la hermosa y grandiosa familia de Dios. Y para fundamentar la santificación posicional, vamos a ver dos versículos. El primero dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice el texto sagrado, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí, mis amados, desde el mismo momento en que te arrepentiste y confiaste en Jesús, desde ese mismo momento en que fuiste declarado justo de una manera forense del acto de la justificación, en el mismo momento que la sangre redentora de Cristo fue aplicada a ti, en ese mismo segundo, instantáneamente fuiste santificado. No es una segunda obra de gracia, tampoco es algo que ocurre dentro de 3 o de 5 años. No, mis amados, ocurre inmediatamente. Ahí fuiste santificado y posicionalmente fuiste sacado del mundo y colocado en Cristo, colocado en el reino de Dios. Esa es la santificación posicional. Y esto es muy cierto, no para unos, para algunos cuantos, para aquellos que son muy santos, hijos de Dios. No, es para todos los hijos de Dios. Aquí no hay excepción, mis amados. Si tú no has sido santificado posicionalmente, te tengo una muy mala noticia, amado. Tú estás fuera del reino de Dios. Y si ahorita te mueres, créeme, vas camino al infierno. El segundo versículo para
fundamentar la santificación posicional es 1 Corintios capítulo 6, verso 11. 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice el texto sagrado: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí, mis amados, el apóstol Pablo les dice a los corintios que esto eran algunos. Noten, el tiempo verbal es tiempo pasado. Cuando fueron lavados, fueron justificados, inmediatamente fueron santificados. Y eso comenzó un rompimiento radical, dramático de tu vieja manera de vivir. Y ahora estás dirigiéndote a una dirección completamente nueva, viviendo en un nuevo reino, viviendo en una nueva esfera. Eso es posicional, es santificación posicional. Y para los que toman nota, les voy a dar otro texto, otro versículo, Hebreos 10:10. Y ese es gratis, mis amados, no les cuesta nada. El segundo aspecto de la santificación es santificación progresiva. El segundo aspecto es la santificación progresiva. La santificación progresiva no ocurre en el pasado, amados. Esta ocurre en el presente. La santificación progresiva es un proceso continuo por el cual nos hacemos más y más como Jesús. Y eso ocurre únicamente cuando le permitimos al Espíritu Santo que desarrolle en cada uno de nosotros sus características. Y te puedes justificar preguntando, diciendo, ¿cuáles son esas características? Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, nos dice de esas 9 características que nos hace distintos al resto de la humanidad. Nuestra parte, amados, es proseguir esforzándonos para alcanzar la madurez espiritual. El proceso de santificación progresiva perfecciona la mente del creyente, que evita que se desvanezca, que se esfuma, que se vaya, que desaparezca de nuestra mente, amados. La transformación es gradual, es lenta, pero continuamente, amados. No es instantánea y nunca es completa en esta vida terrenal. Es nuestra búsqueda de toda la vida tras la santidad, por la cual nosotros somos hechos cada día más y más santos, experimentalmente en la realidad de nuestro diario vivir. Y para fundamentar la santidad progresiva, el apóstol Pablo escribe en su primer carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice el texto sagrado: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí el apóstol Pablo se refiere a todos los que mediante la salvación han sido santificados, es decir, apartados para vivir en Cristo. Noten, para vivir en Cristo, no para que vivas en tu aplauso, no para que vivas en tu reconocimiento o en las pasiones de este mundo, amado, para vivir en Cristo. El apóstol es muy claro y lo dice en su primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, parte A. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, parte A. Dice el texto sagrado: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí el apóstol Pablo se refiere a ser apartados del pecado para vivir para Dios. La santificación, amados, debe de haber un crecimiento progresivo en la santidad. Cada cual que está santificado posicionalmente, al momento de su regeneración, estará progresivamente procurando la santidad. Otra vez, amados, cada cual que esté santificado posicionalmente, al momento de su regeneración, estará progresivamente procurando la santidad. Aquí no hay excepciones, amado, a esto. No hay nadie que esté santificado posicionalmente que no esté progresivamente siendo santificado por el Espíritu Santo de Dios. No lo hay, mis amados. Les recuerdo también que la santificación no es un evento, sino es un proceso, y comienza cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús y termina cuando estamos en el cajón, cuando morimos en esta vida. Este es un proceso que depende de Dios, en el que tú y yo participamos,
Y a diferencia de la salvación o del nuevo nacimiento, tú y yo no hicimos absolutamente nada. Fuimos salvos por medio del arrepentimiento y la fe, porque es un don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La santificación progresiva, amados, implica crecimiento, implica madurez. No es algo que esté estático, no es algo que esté estancado, no es algo que esté parado o pasivo. Y aunque nunca se alcance el nivel de santidad adecuado, siempre en esta vida vamos a estar creciendo, avanzando en camino a la santidad perfeccionada o total. La Biblia dice que tenemos que proseguir adelante a la perfección total, a la medida del varón perfecto. Amados, se tiene que notar en nuestras vidas que la imagen del Señor Jesús está ahí, reflejada en cada día de nuestras vidas. Podemos hacernos una muy buena pregunta para saber si nos estamos pareciendo cada día más y más a Jesús, amado. Te voy a preguntar y no me contestes. ¿Nos vemos mejor espiritualmente que el día de ayer? Medítalo ahí en tu corazón, amado. El tercer aspecto de la santificación es la santificación perfeccionada o total. El tercer aspecto de la santificación es perfeccionada o total. Aquí, mis amados, hay que recordar que la santificación posicional es en el pasado, la santificación progresiva es en el presente y la santificación perfeccionada o total es en el futuro. Y ya para este punto de santificación, mis amados, esa es nuestra glorificación final. Esa es la consumación de nuestra santificación, cuando un día tú y yo seremos presentados santos y sin mancha delante de Dios. Efesios 1:4. Es decir, es la graduación de nuestra vida cristiana, mis amados. Y para fundamentar la santificación perfeccionada o total, el apóstol Pablo escribe en su primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice el texto sagrado: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El apóstol aquí, amados, se está refiriendo cuando el Señor Jesús se lleve a toda su iglesia y la introduzca en el cielo para disfrutar en su presencia. ¡Wow! ¡Qué glorioso día! Sí, ven, Señor Jesús. Amados, el mejor texto para fundamentar la santificación perfeccionada o total es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice el texto sagrado: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto, amado, es como una especie de bendición final al final de la epístola. Aquí es una referencia a Dios el Padre, de manera que al final de cuentas tú y yo vamos a ser santificados de una manera perfecta cuando seamos presentados sin tacha y sin mancha en la presencia misma de Dios, ante el trono de su gracia. De manera que cuando Jesús ora, santifícalos, Él no se está refiriendo a la santificación posicional, porque eso ya ocurrió en sus vidas. Ellos han sido tomados del mundo y colocados en Cristo. Tampoco se está refiriendo a la santidad perfeccionada total, porque eso todavía no sucede. Jesús estaba refiriéndose a la santidad progresiva, y esto es lo que el Salvador está orando por ti y está orando por mí, amado. Todo esto tiene un énfasis muy tremendo, muy profundo, que tiene un eco a través de todo el Nuevo Testamento, de que Dios desea la santidad de su pueblo, porque Dios mismo es santo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice el texto sagrado: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios. Solo te recuerdo, amado, que no puedes servir a dos señores: o le sirves a aquel que te llamó, o le sirves a este mundo.
El mismo apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice el texto sagrado: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura, amados! Esto va al corazón del creyente, aquí, amados, a la yugular del Hijo de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto se refiere, amados, a una separación de todo lo que contamina, no solamente el cuerpo, sino la mente. Cristo fue el único que encarnó una santidad completa, perfecta. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, debemos de seguirlo a Él, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios, en la reverencia a Dios, en el respeto a Dios, amados. La meta máxima del cristiano verdadero es ser como Cristo. Y solamente el Espíritu Santo nos ayuda en ese desarrollo, en ese avance, en nuestra limpieza de corazón, en nuestro andar diario ante Dios. Y así como Jesús oró en Juan 17:17, santifícalos, así debemos de orar tú y yo por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros jóvenes, por nuestros niños y adolescentes, por la iglesia de Cristo, amados. Es decirle: Señor, santifícalos, purifícalos, hazlos tan diferentes al sistema de este mundo, tanto como el Señor Jesucristo, mientras estemos aquí en la tierra, amados. La santidad personal, amados, es muy importante delante de Dios. Hay muchos cristianos que no les importa vivir en santidad, pero sí es muy importante. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice el texto sagrado: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, no fuimos solamente escogidos, elegidos para ir al cielo. Fuimos escogidos para santidad, para vivir santos y poder saber que vamos al cielo, amados. Es por la validación de la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. No hay creyente o cristiano no santificado, porque por muy cristianito que tú seas, y si tú no vives en santidad, y si no te arrepientes, créeme, te vas a ir al infierno. En segundo lugar, o la segunda oración que Jesús hace, es por la gente de la santidad. La segunda oración es por la gente de la santidad, por las personas de la santidad o el pueblo de la santidad. En el versículo 17 de Juan 17 podemos ver que la primera palabra del texto es santifícalos. La pregunta es: ¿a quiénes? ¿Quiénes son ellos? Porque en Jesús está orando esto. Para aquellos a quienes Dios responderá esta oración, es por aquellos a quien es eficaz esta oración. Jesús no está orando por el mundo. Jesús no está orando por los no elegidos. Jesús no está orando por la santidad de los paganos incrédulos. Esta es una oración por la familia de Dios. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, desde el versículo 2, dice que ellos son aquellos que le fueron dados al Hijo por la soberana elección de Dios en la eternidad. En el verso 3 dice que ellos son aquellos que pertenecen al Padre. En el verso 6 y 9 son aquellos a quienes se les dio vida eterna y pertenecen al Padre, que los escogió desde antes de la fundación del mundo y luego se los dio al Hijo. Son aquellos que guardan la palabra de Dios. ¿Tú guardas la palabra de Dios? Verso 8, son aquellos que reciben la palabra de Cristo con entendimiento. Verso 10, son aquellos que glorifican al Hijo. ¿Tú glorificas a Jesús? Versos 11, 12 y 15 son aquellos que son guardados y preservados en la gracia, de manera que nunca pueden apartarse de la gracia. Verso 14, son aquellos que son aborrecidos por el mundo. ¿El mundo te aborrece o eres amigo del mundo? Verso 16, son aquellos que no son del mundo. Amados, estos son la gente de la santidad.
Ellos son las personas de la santidad, el pueblo de la santidad, es la iglesia de Cristo. No hay excepción a esto, mis amados. Esto viene a ser como una marca de seguridad de salvación para cada uno de nosotros. No es porque crecimos en la iglesia, no es porque somos ujieres y caminamos por los pasillos muy pirurris, no, amados. No es porque fuimos a Santa Marta 20 campamentos, no es porque fuimos a Aguaviva 30 campamentos, no es porque fuimos bautizados 20 veces, no es porque hicimos una oración de fe 50 veces, no, mis amados. El infierno está lleno de gente así. La obediencia a la palabra de Dios es la que nos dirige hacia la santificación personal. Y esa es una marca distintiva de cada verdadero hijo de Dios. Eso viene a ser el sello autentizador de Dios en tu vida y en mi vida. Es como un holograma, amados. Ese holograma que somos originales, verdaderos hijos de Dios. Ahorita hay muchas imitaciones. Está el fariseísmo, está el legalismo, está la religiosidad, amados. Nosotros tenemos ese holograma del Espíritu Santo que es que le pertenecemos al pueblo de Dios. Ese es el pueblo de la santidad. En tercer lugar es la oración por los parámetros de la santidad. La tercera oración es por los parámetros de la santidad, amados. Aquí, mis amados, en la búsqueda de la santificación progresiva tiene un componente negativo y tiene un componente positivo. Es decir, hay una separación negativa del sistema mundano del pecado y hay una separación de la participación de las concupiscencias o pasiones de la carne. Esto no habla de la perfección de nuestras vidas, sino de la dirección de nuestras vidas. Es decir, nosotros fuimos apartados de la contaminación del pecado y eso involucra nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad. Es decir, involucra toda nuestra persona. Ese es el componente negativo, pero al mismo tiempo hay un componente positivo y es decir, yo estoy siendo apartado para las cosas de Dios. De manera experimental, yo crezco amando más a Dios, mi caminar es más profundo con Cristo, cada vez Él es más real en mi vida y se producen más elementos o características de semejanza a Cristo en mi vida. Aquí, mis amados, no es una cosa o la otra, aquí son ambas cosas, el componente negativo y el componente positivo. No puedes tener solamente un componente, amados. Y para ejemplificarlo, déjame darte este texto en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 28 a 32. Efesios, capítulo 4, versos del 28 al 32, dice el versículo 28, el texto sagrado, dice que el que hurtaba no hurte más. Ese es el componente negativo. Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ese es el componente positivo. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, el componente negativo, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Ese es el componente positivo. Verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el componente negativo. Verso 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el componente positivo, amados. Tiene que haber ambos componentes. No puedes tener nada más componente positivo y el componente negativo no, o al revés, componente negativo sí y componente positivo no, mis amados, porque esto es lo que nos lleva al último encabezado, que es el productor de la santidad. Juan 17 lo dice muy claro, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí, amados, esa preposición en, santifícalos en, nos dice que el instrumento de la santificación utilizado en las manos de Dios es la palabra de verdad, la Biblia, las Sagradas Escrituras. No hay más, amados. También te voy a decir que hay un principio fundamental en la vida, una cosa similar de una naturaleza produce algo de esa misma naturaleza.
Un instrumento santo produce santidad personal. Un instrumento no santo lo único que produce es no santidad, inmundicia. Y solamente hay un instrumento santo que es primario, que es de suma importancia en nuestra santificación, y es el ministerio de la palabra de verdad en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que Dios utiliza en nuestras vidas, amados, para hacernos cada día más y más como Él. La palabra de verdad es la palabra de Dios. Y es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que esté oculta a sus ojos, amados. Todo está desnudo y descubierto delante de Él, a quien un día tú y yo vamos a dar cuentas. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. El ministerio de la palabra de Dios consiste en abrirnos a nosotros mismos, cortarnos para que se revele lo que hay dentro de nuestro corazón, para que se muestre lo que hay dentro de nuestra alma, amados. La palabra de Dios es la que nos da el alimento. La palabra de Dios es la que nos da crecimiento. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos hace más santos. ¿Cómo puede el anciano mantener su vida pura? ¿Cómo puede el hombre y la mujer mantener sus vidas puras? ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra, Salmo 119, 9, viviendo conforme a su palabra, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amados, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad es el instrumento que produce santidad. ¿Sabes por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Pero noten lo que dice la mitad del versículo al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que el pagano, no dice que el impío. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 2:10 dice que esas obras de antemano Dios las ha preparado para que tú y yo andemos en ellas. Y ya, mis amados, ya para concluir, abróchense sus cinturones para aterrizar este mensaje, amados. Santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Aquí, mis amados, la santificación está directamente relacionada con la palabra de Dios. Pues mientras más atiendo a la palabra de Dios, la Biblia, más fácil será para mí caminar en santidad. Y mientras más desatiendo la Biblia o la palabra de Dios, más difícil va a ser para mí caminar en santidad. Tú y Dios solamente saben qué tan difícil te es caminar en santidad o qué tan fácil te es caminar en santidad. La Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe y conducta por la cual se rige la cristiandad. La Biblia es la palabra de verdad y el propósito de la palabra, amados, es que podamos ser santificados, apartados para el Señor, que el Padre pueda revelar a través de lo que leemos en las Escrituras, que Dios nos pueda transformar mientras perseveramos en su palabra, que es la verdad. Todo en esta vida, amados, se ordena cuando dejamos que la palabra de Dios integre nuestro corazón. Hay muchos hermanos en la fe que admiro, que ellos han escuchado la voz de Dios, que ellos conocen la voz del Espíritu Santo, pero hay otros tantos que nunca han oído la voz de Dios, que nunca han oído la voz del Espíritu, que no la conocen, amados. Y te voy a dar un consejo que yo recibí de un gran predicador, maestro y pastor. Corríjame, amados, si lo pronuncio mal, por favor. El pastor John Piper, él da este consejo: si quieres oír la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Ahí escuchas la voz de Dios, amado. También déjame decirte otra gran verdad: mientras uno no pase por la puerta de la fe y el arrepentimiento, no vas a ver el letrero que dice que tú fuiste escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo.
Efesios 1:4. Y para eso, mi amado, tienes que entrar por esa puerta. Por la puerta de la fe y el arrepentimiento, porque Dios no nos dio el Espíritu Santo para que vivamos como se nos pega la regalada gana, sino para que seamos sus testigos y llegar a ser un claro y verdadero reflejo de Dios aquí, en este mundo. Aquí, mis amados, viene la retórica. No me contestes, medítalo en tu corazón. Tú ves que tu carácter está siendo transformado por el Espíritu Santo. Tú vives lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está controlando tu vida. Estás huyendo de la tentación o te sientas en el sofá a ver la tentación comiendo palomitas. Amados, no podemos ser los mismos de hace años atrás. Si no, somos religiosos evangélicos. El proceso de santificación nos va moldeando. Tenemos que ir menguando para que Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros. La santificación nos ayuda a liberarnos del pecado y nos hace más como Cristo. Amado, no puedes cambiar al mundo si eres como el mundo. Dice la Escritura, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Amado, si usted vive en injusticia e inmundicia, así vas a vivir en la eternidad. Si tú vives siendo justo y santo, así vas a vivir en la eternidad. Amados, Jesús quiere transformarnos, Jesús quiere llevarnos de gloria en gloria, y únicamente por medio de la palabra de verdad, de las escrituras de la Biblia, es que somos santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados, Dios salva y santifica solamente por medio de su palabra, que es verdad. Amén. Oremos, amados. Amado Dios y Padre celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Oramos que no sea una enseñanza más, Señor. Pedimos que haga rema en nuestros corazones, y para los que no te conocen, Señor, oramos por un arrepentimiento genuino y que su fe sea depositada en Jesús. Y por nosotros que nos has apartado del mundo, aunque estemos en este mundo, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el avance personal de nuestra santidad. Que cada día seamos más y más como Jesús, dignos representantes de tu reino. Que tu palabra que tú has enviado no regrese a ti vacía, Señor, sino que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Esta enseñanza, mis amados, no es un regaño, no estoy criticando, no estamos juzgando a nadie, no estamos condenando a nadie, simplemente es lo que el Espíritu Santo me reveló para edificación personal, mía, y para edificación de su pueblo. Yo soy el primer confrontado, y si no, pregúntenle a mi esposa. Yo me esfuerzo, ahí estoy perseverando, allí estoy en la línea, amados. Y recapitulando, mis amados, todo lo que esta enseñanza vimos las 3 oraciones que Jesús hizo en una sola oración. La primera es por la oración por la santidad, la segunda por la gente de la santidad, y la tercera por los parámetros de la santidad. También vimos los 3 aspectos de la santidad, de la santificación, perdón. El primer aspecto es santificación posicional y ocurre en tu pasado. Número 2, el segundo aspecto es la santificación progresiva, ocurre en tu presente. La santificación perfeccionado total ocurre en el futuro. También vimos el instrumento productor de santidad, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Amados, mi mayor anhelo y mi mayor deseo es que tú hayas sido edificado con esta enseñanza. Recibe un abrazo, los amo y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, bye.